Los miedos. Ay, los miedos. Ese sentimiento que te genera una sensación horrible, te paraliza y te perturba. Algunas personas creen que cuando les hablas de miedo, te refieres a un ser inexistente, originado en nuestra cabeza por alguna película o una persona que resultó ser peligrosa. Y esos son miedos casi lógicos, pero el miedo que tenía era diferente. Desde pequeña siempre le temía a las dos cosas mencionadas anteriormente, pues eso cambió cuando crecí. Ya no era el mismo pavor, no, era otro, un miedo más real quizás, uno que me atormenta día a día, que me perturba a niveles indescriptibles, uno que me hace dudar hasta de lo que me rodea. El miedo inició cuando comencé a tener un par de eventos desalentadores, demasiado desalentadores. Desde mi adolescencia comencé a notar ciertas cosas extrañas, cosas que antes no habían pasado, o quizás sí, pero que mi pequeña mente no recordaba. El primer episodio resultaron ser nada más ni nada menos que voces. Voces de gente que conocía, personas que habían fallecido recientemente y personas que, si bien seguían vivas, en el momento en que escuchaba su voz, ellos no se encontraban presentes. Al principio era mi nombre, lo escuchaba por toda la casa y en ocasiones buscaba de dónde venía el origen de esa voz, pero no lograba encontrar de dónde provenía. Ya luego, las voces no solo decían mi nombre, sino cosas que podía evitar. No abran los ojos, Sosa, por la inducción. No mires hacia esa esquina. No dejes que no dejes que te atrape, no dejes que te atrape, no dejes que te atrape. Siempre me repetían lo mismo, tapando lo que las demás querían decirme. No entendía a qué se referían. ¿Quién me atraparía? ¿Por qué? El segundo episodio comenzaron siendo pasos en la casa. Solía estar sentada en el sillón leyendo uno de mis libros favoritos y en la habitación contigua se escuchaban pasos. Al principio creía que venían de mi cabeza y que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero supe que no lo era porque los pasos se escuchaban siempre. El tercer episodio, sentía como alguien me observaba. Lo sentía en mi piel, lo sentía en mis sentidos, sentía pánico, ¿saben? Creer que alguien te está mirando en la oscuridad de tu casa no es lo más agradable. En ocasiones, por la noche cuando duermo, siento esa presencia, ese alguien esperando a que haga un movimiento en falso para abalanzarse sobre mí. El cuarto episodio, puertas. En incontables ocasiones escuchaba el sonido de las puertas moverse, pero siempre culpaba al viento que ingresaba por la ventana generando que la puerta se moviera. Pero una noche me hizo replantarme si en realidad era el viento o no. Estábamos en mi casa pasando un buen momento con unos amigos, bebimos y jugamos a las cartas. Al rato comencé a barrer porque me daba miedo limpiar a altas horas de la noche, peor aún si estoy sola. Así que les dije que acomodaría un poco el lugar. Ellos se fueron y quedé sola, pero no me sentía mal. Es más, estaba tranquila, apagué todas las luces, cerré todas las ventanas y fui a mi habitación para poder dormir. Pero al no poder lograrlo, comencé a ver una película. A la mitad de esta, escucho el sonido chirriante de una puerta abrirse. Paré la oreja para poder escuchar mejor. No se escuchó más nada. Supuse que podía ser el gatito que había adoptado hace un par de días atrás. Lo llamé. Michi, Michi, Michi. Pero no apartaba la vista de la puerta, esperando a verlo. Pero el shock que sentí al escucharlo miagar dentro de mi habitación me dejó de piedra. Miro hacia mi costado y estaba escondido entre la ropa que había en el pequeño sillón de mi cuarto. Sentía mis ojos abiertos completamente. Busqué tranquilizarme, sintonizando unos dibujos animados, pero el sonido de unas llaves moverse me alteraron más. Y dirán, estás loca, estás escuchando cosas.
y podría darles la razón. Pero lo que escuché fue real. Al rato se escuchó de nuevo el sonido de la puerta rechinar. Recordaba haber cerrado las ventanas y lo que más recordaba es que mis llaves estaban en la puerta y tan solo eran dos, haciendo imposible que sonaran entre ellas por el viento que quizás provenía de afuera. Esa noche esperé a que algo apareciera. Imaginé miles de monstruos, quizás un asesino o un ladrón, pero nada apareció. Los ruidos cesaron. Pude haber ido a investigar, pero no podía moverme, tenía miedo. El quinto episodio, siendo el más terrorífico y difícil de asignarles un nombre, mejor se los explicaré. Entre todos los eventos anteriores, que no fueron pasando uno por uno, sino que pasaban todos juntos, el que más me alteró fue sentir que me tocaban. Solía estar cocinando y sentía como algo rozaba mi brazo, como sentía perfectamente a alguien tocando mi tubillo. Ni qué hablar cuando me acostaba y las sábanas se aplastaban, cuando sentía que alguien se sentaba a mi lado o cómo acariciaban mis pies. Era todo muy extraño, más extraño cuando sentí que me apretaban el cuello. Al pasar una semana, el gato desapareció. Lo busqué por cielo y tierra dentro de la casa para poder encontrarlo, pero nada. No encontraba a mi hermoso felino que le había traído felicidad y alegría a mi casa. Él era mi acompañante durante las noches. Estaba triste, hasta que al fin decidí ir con un exorcista, del cual me había recomendado una de mis amigas. El exorcista vino a las semanas y purificó la casa, pero me decía que no sentía ninguna presencia maligna, ni nada, ninguna presencia. Decepcionada, el que no pudiera percibir nada, me sentía desanimada, angustiada, porque aún seguían pasando cosas. Se prendían las luces, objetos se movían, las voces seguían en mi mente, cada vez más intensas. La presencia también se intensificó, todo se intensificó. Comencé a ir a un psicólogo y le comenté todo lo que estaba sucediendo, y eso me angustiaba demasiado. El mismo psicólogo me refirió a un psiquiatra que me hizo un par de pruebas. Fui a varias que dieron como resultado un principio de esquizofrenia. Un principio de esquizofrenia. Si así sentía al principio, no quería saber cómo se sentía a altos niveles. Comencé a tomar unos medicamentos que me recetó el psiquiatra para calmar todo lo que sentía, pero fue un fracaso total. Es más, las voces me gritaban: no lo dejes, no mires, deja de tomar esas pastillas, vas a estar más loca. Está más cerca de atraparte, ¡Corre! Un día llegué a la casa del trabajo. Tenía que preparar las cosas porque me iba de vacaciones. Así que estaba en mi habitación acomodando un par de cosas. Entre organización y organización me quedé dormida, pero me despierta un sonido. Fui hacia donde provenía el sonido, pero no veo nada. Cuando giro para volver a mi habitación, me encuentro una sombra caminando hacia mí. ¡Mátalo! Vamos, hazlo. Mátalo. No dejes que te agarre. No dejes que te gane. ¡Mátalo! La ira me inundó. Quería acabar con todo esto. Y tenía que matarlo. Así que corrí hacia la sombra y me abalancé. Caímos al piso y comencé a golpear su cabeza contra el mismo. Pero una voz diferente a las voces captó mi atención y dejé de estampar su cabeza contra el suelo. ¡Para! ¡Por favor, para! ¡Ana! Dijo entre dientes mi amiga, que había venido a saludarme antes de irme, pero que yo había olvidado completamente. Perdón, pensé que eras la sombra. Tartamudeando al hablar, me temblaba la voz. Comencé a sudar cuando veo sangre en el piso emanando de la cabeza de mi amiga. Excededor.
concédolo. Hannah, llama a una ambulancia, pidió entre súplica y con la voz entrecortada por sus ojos entrecerrándose. Pude notar que se estaba por desmayar y claro, perdió mucha cantidad de sangre. Agarré mi teléfono para llamar a la ambulancia, pero las voces nunca callaron. No dejes que te atrapen. Y si no la matas, te atraparán. ¡Mátala! No dejes que te lleven. Hazla desaparecer. Las voces tenían razón. Si la dejaba vivir, contaría que la ataqué y ellos del que tanto hablaban, cobraba sentido. Me senté sobre mi amiga y seguí estallando su cabeza contra el piso. No paré hasta que no sentí el sonido de la cabeza romperse. Me relamí los labios y miré lo que había hecho. Ahora solo faltaba esconder el cuerpo. A la mañana siguiente tomé mi vuelo para disfrutar mis vacaciones. Pero, ¿qué hice con mi cuerpo? Lo enterré en mi patio y vaya sorpresa la que me llevé cuando vi a mi gato enterrado en el mismo pozo en el cual iba a poner el cuerpo de mi amiga. Por ahora no te atrapará, pero en algún momento lo hará. Siempre llegan. Y en cuanto voy al baño del avión, la veo, mi amiga mirándome con su cráneo roto, empapada de sangre, sosteniendo a mi gato. La di a la cabeza e hice como que no la vi. Mi viaje siguió tranquila, a pesar de que se sentaron a mi lado. Siempre llegan, siempre llegan. Ellos siempre llegan.